revolución! Únete a la revolución Vizcachán y Limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
elección. Únete a la revolución Vizcachán y Limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos acá desde el programa Doctor TV. El día de hoy informando a ustedes sobre lo que es la viruela símica o viruela del mono. Para nosotros es importante este tema, ya que los casos de la viruela del mono están incrementando, no solamente en el país, sino en Chile, en Brasil, en Perú, donde tenemos mucho contacto y mucha gente que está llegando de estos lugares. Para esto, nosotros necesitamos decirles qué es la viruela del mono. Es una enfermedad causada por un virus al que se conoce como el de la viruela del mono, y se trata de una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona, y curiosamente la enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios en un laboratorio en 1958. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después de contagiar a las personas son roedores como las ratas gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas. Importante que ustedes sepan todos estos datos para que así usted esté bien informado. ¿Cuál es el origen de la viruela del mono? Esta enfermedad se identifica por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, ex-Zaire, en un niño de 9 años que vivía en una región donde la viruela había sido erradicada desde 1968. En 1970 se notificaron casos humanos de ortopoxvirus simia en 10 países africanos a principios del 2003. También se confirmaron casos en Estados Unidos, los primeros fuera del continente africano. Si usted ha estado por alguno de los países y
tiene algún síntoma de prurito o escozor y ve que le están saliendo algunas vesículas, es inmediatamente que debe acudir a su centro de salud. ¿Cómo se transmite de los animales a los humanos? Esta afección se puede propagar a las personas cuando entran en contacto físico con un animal infectado. El riesgo de contraer dicha enfermedad a través de los animales puede reducirse evitando el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente aquellos que están enfermos o muertos, incluido el contacto con su carne. Es crucial recalcar que cualquier alimento que contenga carne o partes de animales debe cocerse, especialmente en los países donde la viruela del mono es endémica. Esto no pasa en el país, pero es para que ustedes tengan la información a su alcance gracias al programa Doctor TV de esta televisión universitaria. Si podemos nosotros también decirles a ustedes que esto se puede confundir o es algo igual que la varicela, para que ustedes tengan un dato que les sirva de referencia. ¿Cómo se contagia? Se transmite entre personas por el contacto con fluidos corporales y material de las lesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si esas vesículas que ustedes ven en imágenes van a propagar, van a hacer que esto se contagie mediante estos lo que va a dejar estas lesiones, y esto puede contaminarse como lo que se hace en la varicela. También con objetos contaminados. La enfermedad va a ingresar a través de la piel rota, o sea, de alguna solución de continuidad que tengamos puede ser en la uña, puede ser en la mano, puede ser vía respiratoria también, y alguna lesión que no la podamos ver por la vía respiratoria o por las mucosas, como es el ojo, la nariz o boca. Por eso es que se recomienda que ustedes tengan el lavado, ya sea la desinfección con alcohol en gel, el uso de tapabocas y el distanciamiento entre persona y persona. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es de 5 a 21 días, y el periodo de contagio abarca desde la aparición de síntomas como son fiebre o síntomas respiratorios hasta el desprendimiento de las costras. Estamos hablando de que si usted ha tenido algún contagio, a partir del día 5 recién va a obtener estos síntomas. Puede ser alzas térmicas, que es con lo que generalmente se inicia la enfermedad. Hasta el desprendimiento de las costras es algo que se debe tener en cuenta. Por eso es que se dice que el aislamiento es lo más indicado en personas que se haya diagnosticado la viruela símica. No existen pruebas de contagio durante la fase de incubación, pero lo que nosotros tenemos que ir viendo son estos síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, cefalea intensa, astenia, que quiere decir debilidad, la persona va a estar débil, dolor articular, puede tener dolor en varias articulaciones, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos, que pueden ser a nivel cervical, a nivel axilar, y esto hace que nosotros podamos ir teniendo estos síntomas. ¿Cómo se va a manifestar? Ahí está, estas erupciones cutáneas que ustedes pueden ver. Si es que ven bien estas lesiones, es algo que nos interesa mucho que ustedes puedan ver. Por eso es que decimos que se puede comparar con la varicela. Las erupciones cutáneas se dan de 1 a 10 días después del inicio de la fiebre. Esto quiere decir al 5.º día. A partir de ese 5.º día, ustedes pueden transmitir lo que se refiere o contagiar esta enfermedad. La curación se va a producir entre las 2 a 4 semanas. Estamos hablando de otros 15 días posteriores a las erupciones cutáneas. La ubicación de las llagas se dan en cara en el 95%, en la palma de manos o planta de pies el 75%. Esto es lo diferente que tiene en relación a la varicela. En la boca el 70%, en los genitales 30%, y puede haber una conjuntivitis que va en el 20%, y también puede desarrollarse esta córnea en un 5 a 7%. ¿Cómo podemos prevenir el contagio? Manipular alimentos de origen animal con máximas medidas de salubridad, adquirir productos alimenticios de origen animal en lugares o establecimientos
establecimientos habilitados al viajar, alojarse en sitios que estén certificados por autoridades sanitarias, donde estén expuestos los controles de plagas realizados en las habitaciones, y si se visitan reservas naturales como parques temáticos o zoológicos, no entrar en contacto con los animales y mantener una distancia prudencial con ellos. También el contagio se puede prevenir utilizando guantes, utilizando el lavado de manos, el alcohol en gel, el tapabocas y el distanciamiento entre persona y persona. El tratamiento de la viruela símica no tiene un tratamiento específico, no hay algo que trate directamente esto. Lo que sí se dice es que el tratamiento va a ser sintomático, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es ir a disminuir la temperatura. Para eso se utilizará el paracetamol o el ibuprofeno, y esto evitando que malogre la estabilidad de la persona. También lo que debemos ir viendo es el hecho de tratar el prurito o escotor que tenga la persona con algún antihistamínico que se puede dar a la persona. Lo que nosotros siempre decimos es que el aislamiento es un aislamiento por el contagio rápido que puede tener esta enfermedad. Hay pacientes con cuadros leves que no requieren ningún abordaje farmacológico, y otras que necesitan a veces antivirales para el tratamiento. Esto es lo que nosotros queremos informar a ustedes sobre la viruela del mono, Doctor TV y el Colegio Médico de Bolivia. Recomendamos a ustedes que lavarse las manos a conciencia y con mucha frecuencia, buscar las mascarillas y evitar el contacto con personas y animales enfermos puede ayudar a protegernos de la enfermedad. Gracias a Televisión Universitaria y el programa Doctor TV, llegamos a ustedes con esta información. En un corte volvemos con nuestro invitado. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani y limón! ¡Únete a la revolución Vizcachani y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar a sus hogares nuevamente a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo-pediátrico. Como es costumbre, vamos a platicar el día de hoy acerca de temas de la salud. El día de hoy vamos a hablar de la colangitis. Alguna vez a mí me había pasado, antes de ser estudiante de medicina, yo lo veía a un señor que estaba doblándose de dolor. ¿Por qué? Pero te duele tu barriga. Doctor, ya me he hecho sacar mi vesícula. Hablaba, ¿no? Ahí entre familiares, hablaba, ya me he hecho sacar mi vesícula, pero entonces, ¿por qué te estará doliendo? Y van y le diagnostican una colangitis. El día de hoy vamos a hablar eso de la colangitis, vamos a hablar. Para eso hemos invitado al doctor Gabriel Rivera, él es cirujano general, él se especializa en todo eso de la parte abdominal, de la cirugía abdominal. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como usted mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la colangitis.
En programas anteriores hemos tenido la oportunidad de explicarles un poquito sobre lo que es la colecistitis aguda, sobre lo que es la pancreatitis, y bueno, nos han pedido que podamos dar un poco de información sobre la colangitis, ¿no, doctor? Doctor, ¿qué es este colédoco, así para que todos comprendamos ahí en la casa? Porque colangitis debe ser inflamación del colédoco, ¿no, doctor? Exactamente, doctor. No sé, tenemos algunas imágenes, tal vez pues, lo podemos hacer algo más didáctico, unas imágenes que les he pasado a producción. Bueno, de todas formas... ahí está, ¿no, doctor? ¿no? ¿Qué es esa cosa verde, doctor? Esa cosa verde, como indica, doctor, es la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar está conectada a nosotros, a lo que nosotros denominamos árbol biliar. Este árbol biliar está como a la derecha de la imagen, bueno, al medio en realidad, y que es el lugar de comunicación entre el hígado y el intestino. Lo que está ahí abajo, en rosadito, es el intestino. En esa foto está entrando una camarita de endoscopio que después les voy a explicar para qué sirve. Pero si ustedes ven, hay una pequeña piedrita en lo que es el conductito que está conduciendo desde la vesícula biliar hacia lo que es el intestino, ¿no? Entonces, ese conductito se llama justamente colédoco, y la colangitis es la infección del colédoco, ¿no? En ese caso, está producida por una piedrita que está obstruyendo lo que es la vía biliar, el colédoco en este caso, y que puede ocasionar un cuadro muy importante que tiene mucha mortalidad en nuestro medio. Lamentablemente, las personas cursan con cuadros de litiasis vesicular o piedras en la vesícula biliar, y lamentablemente, debido a la falta de tratamiento de estas personas, estas pueden complicarse con lo que es la colangitis, ¿no? Es una de las complicaciones, así como hablábamos de la pancreatitis. La pancreatitis es una complicación de tener piedras en la vesícula biliar, y la colangitis también. En esa imagen se puede apreciar un poquito mejor, ¿no? Está la vesícula biliar, está el contenido biliar de la bilis y las piedritas que tiene la vesícula biliar. A la derecha de esa imagen se ve un conductito que transcurre desde la vesícula biliar y se va hacia lo que es el intestino, ¿no? Doctor, entonces ese conducto, o sea, cuando a nosotros nos extirpan la vesícula biliar, ese conducto que nuevamente vamos a ver ahí en las imágenes, es esa conexión que une a la vesícula biliar con el intestino. Ese es entonces la colangitis, cuando se inflama ese conducto, doctor. Exactamente, ¿no? Debemos recordar que además la vesícula biliar hacia arriba se conecta con lo que es el hígado, ¿no? Entonces, si vemos de la vesícula biliar un poquito más arriba, hay un conductito que va bajando, pasa por la vesícula biliar y continúa hacia lo que es el intestino, ¿no? Entonces, la colangitis es la infección del colédoco, ocasionada generalmente por una obstrucción de una piedra que se ha salido de la vesícula biliar. En ese caso, esa imagen es bella, doctor. Ahí podemos ver las piedras que están en la vesícula biliar. Cuando las migrado. Que han migrado exactamente hacia lo que es el colédoco. Muchas personas transcurren con episodios de dolor abdominal durante bastante tiempo de su vida, no van al médico, no se tratan adecuadamente, y lo que puede ocasionar es que una de estas piedritas se salga, tape el conducto y produzca una obstrucción. En esa obstrucción, en primera instancia, la persona se va a poner amarilla, va a tener dolor abdominal, como usted mencionaba. Cuando esta persona ya empieza a descompensarse más, se forma una infección en lo que es la vía biliar, y la persona ya viene con fiebre, la persona ya viene con datos de una infección sistémica que lamentablemente a veces, cuando ya llegan al hospital, a veces se hace muy tarde para su tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a proponer acá es que las personas que tienen piedras en la vesícula biliar traten de manera quirúrgica, si ese es lo indicado por el cirujano que lo vea, y para evitar este tipo de complicaciones que, como le digo, doctor, lamentablemente en nuestro medio tenemos grandes complicaciones por las personas que se descuidan de su salud, no acuden al médico y presentan complicaciones como la colangitis, como la pancreatitis, que incrementa el tiempo de internación en los hospitales, que incrementan los costos de los gastos que van a realizar los familiares de los pacientes, y que lamentablemente puede llevarles a la mortalidad, ¿no? Entonces, es algo muy delicado cuando se presenta, y nuestro deber es evitar de que lleguen a estas condiciones los pacientes, ¿no? Doctor, entonces esta colangitis es producto de la migración de una piedrita de la vesícula biliar que posteriormente se ha infectado. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para que estas piedritas migren y se infecten, doctor? Bueno, primero, los factores de riesgo para tener piedritas en la vesícula biliar son factores, como ya mencionaba en programas anteriores, sobre todo relacionados con la dieta que presentan los pacientes, ¿no? Listo, cuando una persona tiene piedras en la vesícula biliar
y intercurre con cuadros de dolor abdominal. Hay personas que a veces toman matecitos, tal vez acuden a medicina tradicional, tal vez acuden a consejos, qué sé yo, de los familiares y no se tratan esto. Es cuando una de estas piedritas de la vesícula biliar se puede migrar. El dolor cuando migra la piedrita es muy intenso de las personas y lo que más llama la atención es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas de los pacientes. Se vuelven amarillitos, así como Homero Simpson, por decirlo así. Y estas personas tienen mucho riesgo de desarrollar colangitis. ¿Por qué? Porque la bilis se va a detener, va a empezar a salir del hígado, va a pasar por lo que es el colédoco y va a detenerse en el lugar de la obstrucción si es que una piedrita se ha salido y se va a infectar. Esta infección es muy peligrosa porque es una infección sistémica, ¿no? Cuando se presenta una colangitis ya es una infección sistémica, la misma va a condicionar no solamente a que la persona tenga dolor, tenga la coloración amarillenta de la piel y mucosas, tenga náuseas, tenga vómitos, sino que ya va a haber síntomas sistémicos. Estos síntomas sistémicos van a descompensar a la persona que en algunos casos al ingreso al hospital puede llegar a terapia intensiva, doctor. A ver, vamos a ir también a una imagen gráfica también que trajo el doctor, un video que hacen de una endoscopía. Ahí dice, ¿qué es la endoscopía? Dice doctor. Bueno, la endoscopía para nosotros los cirujanos nos ayuda bastante en lo que es la denominada ERCP, que es un tipo de endoscopía que hace intervencionismo. En el anterior programa mencionábamos que se mete un tubito, como se ve en la imagen, por lo que es la boca, llega al estómago, llega al duodeno y se detiene en el duodeno. En el duodeno nosotros debemos recordar que desemboca lo que es este colédoco, desemboca en el duodeno para que la bilis salga por ese conductito. Cuando la bilis ya no puede salir a causa de una piedrita que está en el colédoco, esta persona va a tener los síntomas que mencioné anteriormente y una de las opciones terapéuticas de primera instancia para salvar el riesgo de ese momento es la RCP, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la imagen, está el médico haciendo la RCP, ya ha introducido el tubito dentro de la boca del paciente, ha pasado por el esófago, por el estómago, por el duodeno y lo que va a hacer este procedimiento es tratar de liberar esta piedrita que está trancada en el colédoco para que la persona en primera instancia resuelva la complicación de tener piedras en la vesícula biliar. Posteriormente, si esta persona ha resuelto lo que es la coledocolitiasis o la piedrita en el colédoco, tiene que ir a hacerse una colistectomía laparoscópica. Ese es el siguiente paso. En algunos casos en nuestro medio a veces vienen los pacientes con obstrucción biliar, se les hace la RCP y sin embargo a veces no completan el tratamiento e intercurren nuevamente con episodios de dolor abdominal y complicaciones posteriores, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez lo que es la RCP. Y es un procedimiento que, gracias a Dios, es un procedimiento mínimamente invasivo que nos ayuda bastante a solucionar las emergencias que presentan estos pacientes, porque los pacientes, como les decía, vienen descompensados ya cuando vienen al hospital, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, ¿esta endoscopía sirve para retirar esa obstrucción de ese conducto del colédoco, doctor? Exactamente, esa es una de las funciones de la RCP, retirar lo que es la piedrita del colédoco. En muchos casos no se puede ya retirar por el tamaño de la piedra en algunos casos, o porque la piedrita se ha estancado, se ha trancado, por decirlo así, en el colédoco, y en esos casos lamentablemente hay que entrar a una cirugía de emergencia. Ahí se ve bien lo que estaba mencionando anteriormente, en celeste está el conducto pancreático, en rosado está el conducto biliar común o colédoco, y vamos a ver en instantes nada más que la camarita va a ingresar a lo que es el colédoco y va a desobstruirlo, doctor. Previamente hacen una anamnesis, la historia clínica del paciente, ¿no, doctor? Exactamente, ¿no? Como mencionabas en programas anteriores, un paciente cuando acude a consulta de emergencias se le realiza lo que es el examen físico inicial, se le realiza las preguntas sobre el tiempo, sobre la duración de los síntomas y se le hace algunos estudios de imagen en los cuales se pueden confirmar el diagnóstico y posteriormente realizar el tratamiento, ¿no? Entonces, no todos los casos, por ejemplo, que vienen con dolor abdominal se trata de cólicos biliares o de coledocolitiasis. Hay que hacer una evaluación completa de los pacientes para poder saber, ¿no?, qué está cursando ese paciente en ese momento y eso solamente se encuentra en los servicios de emergencia de los hospitales, doctor.
Prepararse para una cirugía, doctor, nadie tiene que comer en ese momento, dice, ¿no, doctor? Exactamente, ¿no? Esta es la preparación para una RCP. Obviamente necesitamos ayuno para evitar que el contenido alimenticio se quede en el estómago e impida el procedimiento o lo haga más complejo, y para evitar complicaciones propias del procedimiento. Esas son las básicas, ¿no? Vamos a continuar con el video un poco más, por favor. Ahí están, dice, no comer ni beber antes de las 8 horas del procedimiento, dice. Un miembro de la familia o un amigo cercano debe estar presente en el momento de la endoscopía, ¿no, doctor? Exactamente, ¿no? Porque en algunos casos los pacientes salen, a veces se les pone anestesia y los pacientes salen un poco convalecientes todavía del procedimiento y requieren eso, ¿no? Entonces, la RCP se asocia también al uso de otros estudios de imagen, como decía, la ecografía, la tomografía, y que pueden confirmar el diagnóstico de coledocolitiasis, de colangitis, de pancreatitis, de colecistitis aguda, de cólico biliar, y después de eso se puede hacer el tratamiento de las patologías que pueden estar cursando los pacientes, ¿no? Muy bien, para todas aquellas personas que recién nos están sintonizando, el día de hoy estamos platicando acerca de la colangitis. Esta colangitis que dice el doctor que se produce porque esa piedrita va a migrar, dice, de la vesícula biliar. Al migrar esa piedrita de la vesícula biliar se va a obstruir ahí en ese conducto que se llama colédoco, y eso nos puede generar dolor. De eso estamos hablando el día de hoy, de la colangitis. Si ustedes quieren mandar sus mensajes y escribirlos a la línea del WhatsApp, pueden escribir a la línea 624-05321, 624-05321. Doctor, en relación a los síntomas, hay alguien debe estar pensando ahí en su casa, me han dicho que tengo piedras en la vesícula, ¿cómo me puedo dar cuenta si realmente tengo esta colangitis? ¿Cuáles son las características clínicas, doctor, que se presentan en este tipo de pacientes que tienen esta inflamación del colédoco secundario a las piedritas en las vesículas, doctor? Claro que sí, doctor. Bueno, los síntomas a veces se comparten entre las enfermedades abdominales, ¿no? El dolor abdominal es uno de los síntomas que más llama la atención. Este dolor abdominal, a diferencia de lo que es una colecistitis aguda o un cólico biliar, se localiza más medial. O sea, en la colecistitis aguda, por ejemplo, el dolor es debajo de las costillas del lado derecho, así lo describen la mayoría de los pacientes. En la colangitis o en la coledocolitiasis, el dolor tiende a migrarse un poco hacia el medio. Como en la boca del estómago, doctor. Como en la boca del estómago, exactamente, doctor. Es un dolor de tipo retortijón, como si estuvieran apretándole, indican los pacientes, ¿no? Generalmente, este dolor puede estar asociado a náuseas, puede estar asociado a vómitos, y los síntomas principales de una colangitis son la ictericia, ¿no? La persona viene amarillita, se le pregunta, a veces no se dan cuenta, a veces se da cuenta el familiar y le dice, no, oye, te has levantado hoy día amarilla, ¿no? Entonces es uno de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes. Y la fiebre. Y sus ojos también van a estar amarillos, ¿no, doctor? Generalmente los ojitos empiezan a ponerse amarillos, y si la persona no ha recibido tratamiento adecuado, aparte de los ojitos, la piel ya se va a empezar a volver amarilla, ¿no? Después de eso, como decía, la fiebre, va a empezar a tener fiebre, escalofríos, y ese momento probablemente una persona puede estar cursando con una colangitis, y como les decía, ¿no? Siempre tiene que ser evaluada por un médico, por un cirujano que pueda determinar si es que esta persona está cursando la colangitis con las sospechas de esta persona, y obviamente con los exámenes complementarios que se le va a realizar. Ahí está, doctor, una imagen donde está, como usted dice, piel de Homero Simpson, ahí todo amarillo está, doctor. Exactamente, doctor. Lamentablemente, en algunos casos en nuestro medio igual las personas no acuden, ¿no? Esperan 1, 2, una semana para poder acudir al médico, y cuando ya acuden al médico, estos cuadros ya están avanzados, ¿no? Ahora, no todas las personas que tienen esta coloración de ojos y piel tienen colangitis, pueden tratarse de otras enfermedades, pero puede ser un síntoma importante que puede estar asociado a esta patología, y más aún cuando las personas ya han tenido piedras en la vesícula biliar que no han sido tratadas de manera oportuna. Doctor, ¿alguna vez le ha pasado que le ha llegado hacia un paciente que tiene ictericia, los ojos amarillos, y el familiar le ha dicho, parece que le ha dado el cari-cari? ¿Alguna vez le ha escuchado eso, doctor? Sí, lamentablemente hay bastantes creencias, ¿no? Populares, por decirlo así. Y hay algunos medicamentos incluso, ¿no? Que se les da, que le dicen al paciente, no, mira, toma este medicamento y te va a hacer botar las piedras de la vesícula biliar. Y cuando yo escucho eso me asusto, porque
si nosotros hacemos que una persona con alguna sustancia pueda eliminar estas piedras, pueden surgir más complicaciones. Lo que nosotros tratamos de hacer es que estas piedras salgan de la vesícula biliar, porque una vez que han salido, ya sea que estén en la vía biliar, pueden ocasionar este tema, como estamos hablando, de la colangitis, o pueden ocasionar otras complicaciones como la pancreatitis, que también es una complicación que puede llegar a ser mortal en algunos casos, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, un paciente que viene, generalmente a los pacientes que les deben llegar así, deben ser de la provincia, todo amarillos, ¿no? Un paciente, imagínense que está llegando de la provincia, está todo amarillo, está doblándose de dolor, doctor, tiene dolor aquí a nivel en la boca del estómago, tiene fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, le están transfiriendo de la provincia. ¿Qué le hacen, doctor, en el hospital? O sea, ¿cómo se lo aborda este tipo de pacientes, doctor? Claro, primero se le hace lo que es el historial clínico, ahí se le pregunta desde cuánto tiempo estaba con el dolor, hace cuánto tiempo se ha puesto amarillo, si ha presentado náuseas, si ha presentado vómitos, si ha presentado fiebre. Posterior a eso se le hace un examen exhaustivo para determinar si es que hay la ictericia. En algunos casos es tan evidente como la que he mostrado, ¿no? En algunos casos es más ligera la ictericia. Posterior a esto, a determinar un diagnóstico de sospecha, lo que se hace es hacer una ecografía de rastreo abdominal. En esta ecografía nos dan pautas sobre lo que puede estar cursando el paciente, ¿no? Generalmente se pueden encontrar piedras en la vesícula biliar y en algunos casos no se ve generalmente lo que es la piedra en el colédoco, sino hay datos indirectos a lo que es esta colangitis, ¿no? En este caso los datos indirectos son una dilatación de ese arbolito biliar que estaba mencionando anteriormente, que está más dilatado, como si estuviera hinchado, ¿no? Entonces eso es un dato indirecto. Y también se le hacen los laboratorios correspondientes en los cuales se miden la bilirrubina, se hace un hemograma, se hace exámenes de sangre, de orina, para determinar también si es que hay otra patología que puede estar asociada. Por ejemplo, una persona que viene amarilla solamente con dolor en ese lugar y que el hígado ha crecido, por ejemplo, puede tratarse de una hepatitis que también puede volverla amarilla. Por eso, como les digo nuevamente, el diagnóstico final se le hace en el hospital, después de la anamnesis, después del examen físico y después de los laboratorios, y se le propone una alternativa quirúrgica, ¿no? Ahora, cuando el paciente, como usted mencionaba, llega de provincia, este paciente generalmente está deshidratado, está descompensado, está cursando una infección grave, ¿no? En este caso se le hacen las medidas de reanimación básica, se le hidrata al paciente, se le inicia los antibióticos correspondientes y se da la chance de hacerle el estudio para determinar cuál es la patología cursante del paciente y ofrecerle un tratamiento, ¿no? Muy bien, vamos a la línea, a las preguntas de la línea del WhatsApp. Dice ahí, buenas noches, doctor TV, por favor, doctor, quisiera saber si una persona que es operada de la vesícula, o sea, que no tiene vesícula, puede tener este mal. Gracias. Y justo quería preguntarle eso, doctor. Es una persona que ya no tiene vesícula biliar, ¿puede tener esta colangitis? ¿Alguien que ya le han sacado la vesícula biliar puede tener esta colangitis, doctor? Bueno, en primera instancia, una persona que le han sacado la vesícula biliar, le han sacado la vesícula biliar y sus piedras, ¿no? Cuando nosotros hacemos este procedimiento, le hacemos varias recomendaciones, sobre todo de tipo nutricional al paciente. Si este paciente no cumple con las recomendaciones nutricionales o tiene algún otro factor de riesgo, tal vez familiar, hereditario o algún otro tipo de riesgo, puede desarrollar las piedras, pero ya no en la vesícula biliar, sino desarrolla las piedras dentro de lo que es la vía biliar, dentro de lo que es el colédoco. En este caso, alguna persona que ha sido colistectomizada, o sea, que le han quitado la vesícula, puede desarrollar, pero son casos excepcionales, doctor, en los que generalmente se hace un estudio más grande buscando otro tipo de factores de riesgo de esa persona que generalmente son estructurales. ¿Qué quiere decir? En estas personas ya no tienen la vesícula biliar, pero pueden haber otros factores de riesgo como que el arbolito biliar, que son conductitos finitos, puede presentar como dilataciones. Esa es una enfermedad que se llama enfermedad de Caroli, que puede ser un factor de riesgo para que las personas desarrollen piedras en la vesícula biliar, en la vía biliar. Estas piedras obstruyan lo que es el colédoco y puedan desarrollar una colangitis. Pero son casos muy bajos, doctor. Siempre generalmente se ve en pacientes que tienen piedras en la vesícula biliar. Muy bien, ahí está que entonces que sí puede aparecer estas piedritas una vez extrayendo la vesícula biliar, pero como el doctor dice son muy rara vez y mucho también dependen de los factores de riesgo. Vamos a otra pregunta a la línea del WhatsApp 624-05321. Dice, doctor, buenas tardes, tengo un dolor en la boca del estómago, más abajo
más abajo de la rodilla, de la orilla de la costilla derecha. Es un dolor como macurca. ¿Cómo es, Constant? Dice, doctor, tiene un dolor aquí en la boca del estómago y después se le va aquí a la parte baja de la parrilla costal, dice, doctor. Sí. Y como que se le estruje de macurca, dice, doctor. ¿Será colangitis? Si no tiene coloración amarillenta de piel y mucosas, no ha desarrollado fiebre, no. Lo más probable es que esté cursando con un cólico biliar. Los pacientes generalmente refieren, ¿no?, ese dolor de tipo macurca, como comúnmente se lo menciona, debajo de la costilla derecha, y sí pueden tener síntomas en lo que es la boca del estómago, pero secundarios a lo que es un cólico biliar. Una persona con colangitis es una persona que ha avanzado la enfermedad bastante y que tiene ya otros síntomas más aparte del dolor, doctor. Muy bien, ahí está la respuesta. Doctor, ¿cuándo una persona viene con este dolor abdominal, que probablemente puede ser una colangitis? ¿Cuándo es urgente, doctor? ¿Y cuándo se puede como que apagar el cuadro? Por ejemplo, cuando yo era interno, venían pacientes con colecistitis. Lo apagaban el cuadro, es decir, les daban medicamentos, ya programarlo para la consulta externa, pero venían otros que realmente eran quirúrgicos y lo metían rapidito a quirófano. ¿Cuándo, doctor, es de urgencia quirúrgica, de emergencia quirúrgica, y cuándo se puede dejarlo para la consulta externa, doctor? Bueno, doctor, todo depende de las características del paciente, ¿no? Si vemos un paciente que ya está descompensado, que está deshidratado, que ha estado con el cuadro una semana en su casa, 10 días, que ha tomado de todo, que no le ha calmado el dolor, que aparte tiene fiebre, hay sospechas de que haya coloración amarillenta de piel y mucosas, ese paciente tiene que ser internado y tiene que llegarse al diagnóstico en las horas siguientes, y si así lo amerita, la cirugía, ¿no? Hay casos en los que los pacientes ya tienen una ecografía, que tienen piedras en la vesícula biliar, que les está doliendo un poco. En esos casos se puede dar un analgésico, que es un antiespasmódico, tratar de que el paciente le calme el dolor en la misma internación transitoria. Si al paciente le ha calmado el dolor, lo podemos citar al día siguiente para la consulta externa para programarle su cirugía. Sin embargo, si el dolor no ha calmado a pesar del analgésico, lo que se hace es internarlo, completarle los estudios y determinar si se le opera ese mismo día del ingreso al hospital. Doctor, una persona pregunta, si me han extraído la vesícula biliar, me han sacado la vesícula biliar, yo tenía colecistitis, ¿cómo puedo saber si realmente no tengo esas piedras que han migrado? ¿Cómo yo tengo esa certeza, doctor? Bueno, cuando una persona tiene piedras en lo que es la vía biliar, generalmente tiene dolor. Existen pacientes en los que se operan de la vesícula biliar y posteriormente, en el siguiente mes, en las siguientes semanas, tienen dolor abdominal de un tipo parecido, tal vez una macurca, un dolor de tipo retortijón. Vienen a la consulta, hay que hacerles un estudio de control. En ese momento juega un papel importante lo que es la ecografía. La ecografía nos va a determinar si es que esa vía biliar está normal, si no hay datos de complicación, o si esa vía biliar está dilatada, si el paciente está amarillo, si el paciente está con fiebre. Podemos pensar en que ese paciente pueda estar haciendo una complicación a pesar de ser operado, doctor. Alguien también pregunta y dice, ¿este tipo de cirugías de la colangitis es segura, no es segura, doctor? ¿Por qué se hace por vía, como había mencionado, con endoscopía, o se hace por vía laparoscópica, doctor? Bueno, cuando una persona es diagnosticada de colangitis, lo primero que nosotros hacemos como medida de salvataje es indicarle una ERCP, que es el estudio de endoscopía modificado, para tratar de eliminar lo que son las piedras en la vesícula biliar. Obviamente, antes de eso se lo compensa al paciente, se le inicia los antibióticos correspondientes y se trata de recomponer lo que haya estado alterado en el paciente. Algunos de esos pacientes, como mencionaba, vienen deshidratados, con alteraciones en el equilibrio interno, ¿no? A algunos les falta sodio, potasio, etcétera, etcétera. Se hace la compensación primero. Se le indica una RCP. Si la RCP ha sido positiva, si la RCP ha logrado retirar el cálculo, lo que se hace es después hacer la colistectomía laparoscópica. En cambio, si una persona en la misma condición se hace la RCP y la RCP lamentablemente no ha podido retirar lo que es la piedra de la vía biliar, se indica una cirugía
puede ser una cirugía laparoscópica, una exploración de vías biliares laparoscópica, o dependiendo del paciente también se puede hacer una exploración abierta, ¿no? Eso depende del momento y del entrenamiento del equipo quirúrgico en ese momento, ¿no? En algunos casos se puede hacer por vía laparoscópica, una exploración de vías biliares para retirar esa piedra, y en algunos casos se tiene que hacer una cirugía abierta para retirar la piedra. Se corta lo que es la vía biliar, se retira la piedrita y se le pone una sondita, ¿no? Entonces esa sondita generalmente permanece un mes en el cuerpo y después se la retira. Esa sondita nos sirve a nosotros para ayudar a cicatrizar lo que hemos cortado en esa vía biliar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, una persona que tiene piedras en la vesícula biliar, que se ha tratado de manera oportuna, no va a tener estas complicaciones del tipo colangitis y pancreatitis, ¿no? Sin embargo, si la persona tiene piedras en la vesícula biliar, tal vez por el miedo de operarse, por buscar terapias alternativas, no se opera, ya va a tener las complicaciones y, como les decía al principio, ¿no? En la estancia hospitalaria va a incrementarse, los costos hospitalarios van a incrementarse, los antibióticos, los medicamentos, todo va a incrementarse en ese paciente y obviamente tiene mucho riesgo de descompensación cuando está cursando este cuadro. Muy bien, el día de hoy estamos platicando acerca de la colangitis, una inflamación que se produce cuando tenemos la vesícula biliar llena de piedras. Dice que va a migrar una piedrita donde el conducto que va a llegar hasta nuestro estómago, hacia el duodeno, se va a inflamar. De eso estamos hablando el día de hoy, de la colangitis. Estamos con el doctor Gabriel River. Vamos a ir a una pregunta más de la línea del WhatsApp, 624-05321, en relación a la colangitis. Vamos a ver la pregunta que está en espera. Doctor, hay gente que pregunta y dice, ¿qué hago ahora yo? Yo no quiero tener esta colangitis, no quiero estar así amarillo, no quiero estar histérico. ¿Qué hago? ¿Qué medidas preventivas puedo tomar yo, doctor? Bueno, si una persona ya le han diagnosticado piedras en la vesícula biliar, tiene una ecografía en la que le han diagnosticado piedras en la vesícula biliar, lo que debe hacer esta persona es acudir a su centro de salud, si está asegurada en su seguro correspondiente, para que le puedan recomendar por un especialista el tratamiento que le compete, ¿no? Si esta persona no tiene piedras en la vesícula biliar, tiene que cuidar su nutrición como todas las personas, ¿no? Debemos llevar una nutrición equilibrada. La nutrición de nuestro medio lamentablemente favorece al desarrollo de piedras en la vesícula biliar. Por eso es que nuestro país y algunos países vecinos son países que tienen una alta incidencia de lo que es las piedras en la vesícula biliar. Si una persona no tiene piedras, debe cuidar sus factores nutricionales. Eso le va a servir para su cuidado personal, para evitar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, ahí entra lo que es la litiasis vesicular y otras enfermedades que están relacionadas con el hábito de vida de una persona, su factor nutricional, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, tal vez si está un poquito pasadita de peso o no, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores pueden desencadenar en enfermedades de tipo metabólico y una de estas podría ser la litiasis vesicular, ¿no? En nutrición, ¿cómo, doctora? ¿Qué les dice usted a sus pacientes que vengan? Comete arrocito, no comas huevo, no comas chanchito. ¿Qué les dice, doctor, usted? Bueno, en nuestro medio lamentablemente todas las comidas que tenemos son ricas, por decirlo así, sin embargo tienen alto contenido graso, ¿no? Entonces cuando vienen a la consulta yo les pregunto y los pacientes que tienen piedras en la vesícula biliar generalmente comen, ¿no? Su arroz, su papa, su chuño, su postre, varios carbohidratos en su alimentación. Grasas, ¿no, doctor? Comidas grasas como huevo, pollo, etcétera, etcétera, y poca verdura, poca fruta, ¿no? Entonces lo que yo les digo, así para que me entiendan básicamente, obviamente esto tiene que estar mediado por un nutricionista, ¿no? Pero para que me entiendan básicamente, la nutrición de una persona debería estar dividida en tres, ¿no? Un porcentaje o un tercio del porcentaje de carbohidratos, en eso se entran arroz, chuño, fideo, papa, etcétera. El otro... Un tercio de lo que nos guste, ¿no, doctor? Un tercio, ¿no? Un tercio de eso. Yo les digo, o solamente papa, o solamente arroz, o solamente chuño, digamos, ¿no? En su plato. El otro tercio debería estar dado por verduras, ¿no? Verduras. Fibra, ¿no, doctor? Sus ensaladas, fibra. Y el otro tercio debería estar dado por carnes. Cuando yo les recomiendo carnes, generalmente les recomiendo la carne de pescado,
que es una carne más sana, por decirlo así, ¿no? Que la de cordero, que en nuestro medio se usa bastante, o la de ganado, digamos, que se usa bastante en nuestro medio. Entonces yo prefiero que coman carne de pescado, o les recomiendo que incrementen su consumo de carne de pescado, al menos para prevenir o para mejorar lo que es su nutrición. Muy bien, ahora sí vamos a una pregunta más porque está saturado los mensajes, y vamos a ver esta pregunta que dice: buenas noches, doctor, me hice sacar una ecografía y sé que tengo piedras en la vesícula, pero yo siento dolor en la espalda. Dice, doctor, dice que le han sacado la ecografía, tiene piedras en la vesícula, pero tiene dolor en la espalda, doctor. Es así, doctor. En algunos casos, en la mayoría de los casos, el dolor se localiza, como decían, ¿no? Debajo del reborde de la costilla derecha, y este dolor generalmente va hacia atrás, hacia la espalda. Esta persona probablemente ya está teniendo complicaciones relacionadas con tener piedras en la vesícula biliar, y lo ideal que esta persona pueda acudir al servicio médico para programar su cirugía, ¿no? En el caso, tenemos una campaña que hemos lanzado ya hace varios días, que está teniendo gran aceptación por la población, en el cual estamos realizando la colistectomía laparoscópica. Doctor, muchos mensajes en relación a la colangitis, doctor Larrea. Sí, efectivamente estamos acá con el doctor Rivera, y justamente es un tema importantísimo. Y esta campaña, doctor, que tenemos con lo que es el doctor Rivera, ya saben, la campaña hasta el 15 de agosto, la detección, 200 bolivianos, usted tiene una consulta por el especialista, la ecografía hepatobiliar y pancreática, tenemos también los laboratorios y la reconsulta. ¿Qué le parece, doctor Quispe? Está bien, todos debemos hacernos controlar de esto, es una patología demasiado común, estos problemas de la vesícula biliar. Bueno, doctor Rivera, ¿dónde los podemos ubicar a ustedes en todo lo que es la parte de la cirugía, doctor? Bueno, nosotros como equipo de Renovamed estamos ubicados en la avenida Saavedra, en el edificio Santa Polonia, que está justo al frente de la puerta principal del Hospital de Clínicas, ¿no? Entonces ahí pueden hacer la consulta correspondiente a los números que tenemos también en pantalla, pueden hacer la agenda de sus consultas para que puedan acceder a esta campaña, ¿no? Que, como decíamos, dura hasta el 15 de agosto y que está teniendo gran aceptación por la población, en el cual estamos pudiendo resolver varios problemas de pacientes que tienen piedras en la vesícula biliar. Bueno, ya lo saben. ¿Y a usted, doctor Quispe, dónde lo encontramos? Bueno, el consultorio está ubicado en la avenida 14 de septiembre, calle 7 de Obrajes, detrás de la Clínica del Sur. Se llama Ortopedia Pediátrica Callis Pérez. Y también pueden encontrarnos en la Clínica del Sur, en la calle 7 de Obrajes, en la Hernando Siles. Bueno, ya lo saben, ahí está con nosotros el doctor Johnny William Quispe, traumatólogo. Se lo recomendamos. Si tiene su bebé con alguna displasia de cadera, les recomendamos. Y en la parte quirúrgica tenemos a nuestros cirujanos, el doctor Gabriel Rivera, que también les recomendamos. Usted tiene un obsequio para el doctor Rivera, doctor Quispe. Sí, justamente estas tacitas que de tiempo la estoy viendo. Yo me acuerdo cuando había venido la primera vez al programa, y hasta ahora sigo teniendo esta tacita, doctor, para un recuerdo para el doctor Y le vamos a hacer entrega, doctor, para que tome un cafecito después de la cirugía. Claro que sí. Y sepa que ha estado en el programa. Muchas gracias. Bueno, el mes de nuestra patria, ¿qué ha hecho el 6 de agosto, doctor? Pues el 6 de agosto, como creo que todos los médicos trabajamos casi como 18 horas, yo creo que descansaré. Ese día me he puesto a descansar, la verdad, doctor. ¿Usted, doctor? Igualmente, doctor, lamentablemente nuestro oficio igual nos hace estar siempre pendiente de los pacientes, ¿no? Y más cuando uno está operando a los pacientes, debe permanecer nomás a la espera ante cualquiera se pueda presentar, ¿no? Así es, no tenemos descanso, queridos televidentes. Queremos pedir a las autoridades que cese esto de que es el conflicto de Adepcoc. Parece que ha fallecido el paciente, el señor que ustedes han visto seguramente en las redes sociales, una explosión, no se sabe cómo, un estallido de abdomen, ha perdido la mano. Realmente el cuadro que ha fallecido, creo ya, el paciente. No debemos, entre bolivianos en estas fechas, menos estar en esto de lo que son los enfrentamientos. Pedimos que recapaciten por nuestra querida República de Bolivia y por la parte democrática. Nos vamos, doctor, hasta la próxima semana con usted, doctor Rivera. Claro que sí, vamos a estar siempre acá presentes. Doctor Quispe, ¿cómo está hasta el viernes? Hasta el viernes, doctor. Nos vamos hasta el día de mañana con más de Doctor TV.